Este libro se conoce como la explicación teológica del Evangelio. Y este libro nos pone en perspectiva la correcta fe o lo que es la fe según el Evangelio. Después de haber trasegado 8 capítulos, entonces el apóstol Pablo decide hablar a una comunidad que es la ciudad de Roma sobre el siglo I, y allí menciona que esta comunidad se compone de 2 tipos de personas. Se compone inicialmente de judíos y se compone también de gentiles. Algunos de ellos se ponen por encima de los otros, trayendo a memoria su historia, sus tradiciones. Y cuando llegamos a este capítulo 9, entonces el apóstol lo que hace es presentar un dolor profundo en su corazón. Este dolor profundo que el apóstol Pablo presenta tiene que ver con la realidad de la salvación. Tiene que ver con la realidad de aquel que realmente es un hijo de Dios. No es una paradoja, no puede ser una contradicción que nosotros nos llamemos o digamos que somos hijos de Dios y no permanezcamos en las cosas de Dios. Pablo de esta manera en el versículo 1 presenta un profundo dolor. La emoción del texto griego es una emoción tan profunda que lo que siente Pablo son algo así como punzadas en lo más profundo de su ser, porque sabe que sus hermanos según la carne aún no conocen el plan de la salvación. Ese mismo dolor es el que nosotros debemos sentir por nuestros seres queridos, por nuestros seres amados, por nuestras familias, por nuestra gente. Es por ello que en la tarde de hoy he titulado esta enseñanza o este sencillo sermón, hijos según la carne o hijos según Dios. Porque es una paradoja que usted diga que es un hijo de Dios, que es una hija de Dios, pero que no viva conforme a Dios. Es una paradoja que usted diga que cree a Dios y no viva según las disposiciones de Dios. Y vemos que en el pasaje se nos muestran 2 linajes de personas, 2 formas de personas. El primer linaje evidentemente son los hijos de Dios, los verdaderos. Pero el otro tipo de personas son los que imitan, los que son o creen ser hijos de Dios. Hemos dicho entonces, hijos de Dios o hijos según la carne. Hijos según la carne o hijos según Dios. En un primer encabezado, en un primer punto, quiero mostrar a ustedes el dolor por los parientes. El dolor por los parientes. Lea conmigo el versículo 1. Verdad digo en Cristo. Verdad digo en Cristo. O sea, estoy diciendo la verdad porque estoy en Cristo, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 9, versículo 1. Digo verdad en Cristo. Estoy en Cristo y porque estoy en Cristo no miento. Digo verdad. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿De qué le da testimonio el Espíritu? De que hay gran tristeza, continuo dolor. Hay gran tristeza. Las palabras que se usan acá muestran a un Pablo con un corazón dolido, con un corazón compungido, con un corazón entristecido, con un rostro casi tendiente a la amargura. ¿Y por qué Pablo está con un corazón dolido? ¿Por qué Pablo está con un corazón triste? ¿Por qué lo invade la tristeza? ¿Por qué lo invade el dolor? El versículo 3 nos da la respuesta. Aún Pablo dice, desearía yo mismo ser un anatema. Y esa palabra anatema significa doblemente maldito. Quisiera ser un maldito. Quisiera ser un doble hijo del infierno si fuera posible. Porque es lo que significa esta expresión. Desearía yo mismo ser anatema. Quisiera estar separado de Cristo por amor
de mis hermanos, los que son mis parientes, y ahí encuentran una expresión que he subrayado aquí, parientes, pero según la carne. Aquí la palabra carne es la palabra griega sarx. ¿Qué es sarx? Esa palabra hace referencia a algo que está muerto. Esa palabra sarx hace referencia a un tejido muerto. ¿Cuántos de ustedes se han raspado alguna vez? Y después de rasparse se forma una pequeña escarcha en la piel, es decir, un tejido muerto. Eso es lo que se llama sarx en ese contexto. Un tejido muerto, carne muerta. Cuando la Biblia entonces nos presenta la perspectiva de lo que Pablo quiere enseñar, entonces Pablo dice, estoy muy dolido, estoy muy triste, quisiera estar separado de Dios. ¿Y por qué Pablo habla de una forma necia en el versículo 3? Porque él sabe que su familia, él sabe que sus parientes según la carne están sin salvación. Él sabe que sus parientes de su linaje, de su dinastía, de la tribu de Benjamín, muchos de ellos están sin salvación, están sin la vida eterna, están sin conocer a Cristo Jesús, están muertos en sus delitos y están muertos en sus pecados. Por eso mi primer punto es, ¿hijos según quién? ¿De quién somos hijos realmente? Y eso nos tiene que llevar a pensar y hoy hacer un alto en el camino. Hoy nos tiene que llevar a pensar y reflexionar acerca de nuestra vida como cristianos, de nuestra vida como creyentes. Pablo se refiere aquí a los israelitas, su pueblo, a la descendencia de Abraham. Y él nos va a aclarar de manera sencilla, de manera simple, que los hijos de Abraham son realmente los que son llamados hijos de Dios. Versículo 4, capítulo 9, versículo 4. Estoy dolido por mis hermanos según la carne. Fíjese que Pablo no dice según la fe, sino según la carne. Está haciendo una distinción y es una manera como el apóstol presenta a los israelitas que no han creído versus los que ya han creído. Así que estos israelitas, de los cuales son la adopción, y se comienza aquí a describir de manera sencilla qué les pertenecía a ellos, pero que esas pertenencias o eso que Dios dio a ellos no les alcanzaba para salvación. De los israelitas se nos dice acá, son la adopción. ¿Por qué? Porque pueblo que no era pueblo, ahora eran pueblo. De ellos fue la gloria. Ellos vieron gloriosamente las maravillas de Dios, vieron milagros de Dios, estuvieron presentes viendo una y otra vez la gloria de Dios. Los israelitas vieron cómo el mar se abrió, el mar rojo. Vieron cómo maná descendía del cielo. Vieron cómo el monte humeaba. Vieron muchas maravillas de Dios. Vieron la gloria de Dios, palpable, visible. Es más, en el capítulo 1, en el versículo 18, Pablo mismo dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y que el firmamento anuncia la obra de sus manos, haciendo alusión al Salmo 19, versículo 1. Pablo entonces dice que de ellos era el pacto, porque Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto que se ratifica en Sinaí, se ratifica con David. El pacto es uno mismo y que Dios lo ratifica muchas veces a través de la historia de la redención. De ellos no solamente era la adopción, no solamente era la gloria, no solamente era el pacto, sino también a ellos se les promulgó la ley. En Sinaí se les entregó la ley.
para que vivieran conforme a ella, para que hicieran conforme a ella. Y también se les dio el culto, se les dio la manera, la forma de adorar a Dios. Es más, Dios puso en medio de ellos un tabernáculo. Dios puso en medio de ellos un lugar donde Él pondría su presencia para que su pueblo viniese a Él por medio de los levitas y a través de los sacrificios pudieran adorarle. Y no solo les dio la manera cúltica, sino que también les dio las promesas. Y la pregunta entonces que traza nuestro sermón en la tarde de hoy es: ¿y esto alcanza para salvación? ¿Eso es suficiente para la salvación de estos parientes según la carne, por los cuales Pablo siente dolor, siente tristeza, siente amargura, el saber que aunque se les dio todo esto, no alcanza para salvación? Y pudiéramos hacer un principio de transferencia para hablar de nosotros a la luz de este pasaje. Quiero que te preguntes si estar aquí en la iglesia te alcanza para salvación. Quiero que te preguntes que si has visto la mano del Señor en tu vida, eso te alcanza para salvación. Si has visto milagros en tu vida, ¿tú crees que eso alcanza para salvación? ¿Crees que tener la Biblia en la mano te alcanza para salvación? ¿Crees que aún servir en un ministerio en la iglesia, servir en cualquier área de la iglesia, eso te hace salvo? Hermanos, si ustedes piensan que todo lo que he descrito anteriormente alcanza para salvación, entonces mi corazón en este momento se identifica con Pablo y siento el mismo dolor, la misma tristeza, la misma amargura, porque tú no eres salvo. Porque estas cosas no dan salvación. Así que examínate en la tarde de hoy. Examinémonos a la luz de la Escritura. Si realmente somos hijos de Dios o no lo somos. O seguimos siendo parientes según la carne. O como lo diría el libro de Job, apenas de oídas estamos oyendo. Pero nuestros ojos aún no contemplan a Dios. Así que mis amados hermanos, ¿hijos según quién? ¿Hijos según la carne o hijos según Dios? ¿Qué somos, hermanos? Así que tengo gran tristeza, gran dolor por los que son hijos según la carne. Mire lo que dice el versículo 5. Estos parientes según la carne, de ahí descienden los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Comencemos por Abraham, Isaac, Jacob, José. Son los patriarcas de Israel. Pero de ellos son según quién? Según la carne. Pero que de ellos vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Qué está presentando Pablo acá? Pablo está presentando una realidad para estos judíos que estaban en Roma, para los creyentes de Roma. Pablo les dice, no se fíen de ellos. No piensen que porque ustedes descienden de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de los patriarcas, eso no es garantía de nada. Evidentemente el Cristo sí vino de allí. El Cristo vino de ese linaje, pero el linaje no comienza ahí. El linaje comienza en Adán. De hecho, Adán es una sombra de Cristo. Adán es la muestra de un mejor Adán. El postrer Adán, dice la Escritura. Así que no confíen. No confíen en que por ser descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de los patriarcas, eso me es suficiente. No es suficiente que yo como papá sea creyente y que porque yo creo entonces mis hijas también van a creer.
No es suficiente creer que como padre, entonces por yo ser un papá creyente, entonces el resto de mi familia ya es creyente. Si ustedes creen eso, entonces seguimos sintiendo el mismo dolor, la misma tristeza, la misma amargura. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Y hijos según quién? ¿Según la carne o hijos según Dios? ¿Hijos según quién? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? Romanos capítulo 9, versículo 6 nos dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Abraham van a creer. No todos los que descienden del linaje de Israel van a ser hijos de Dios. Seguirán siendo hijos según la carne. Seguirán siendo hijos según las tradiciones, hijos según la historia, hijos según la tradicionalidad, pero no son hijos de Dios. Y tenemos que hacernos una pregunta muy importante en la tarde de hoy. ¿Realmente quién soy delante de Dios? ¿Quién soy delante del Señor? No es que la palabra de Dios haya fallado, porque la palabra de Dios no falla. Pero la Escritura es clara, no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todo el que me dice Señor, Señor, y tiene una Biblia en su mano, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mateo 7:21, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Romanos 9:7 dice así, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿De qué descendencia estamos hablando? Un día Abraham estaba contristado, tenía una crisis de fe, y entonces allí en Génesis 15 nos dice la Escritura que se le presenta el Señor y lo lleva afuera y le dice, mira Abraham, cuenta las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Pero Abraham decía, pero ¿cómo? Si yo no tengo hijos, mi esposa es estéril. Y se le pasó la costumbre. ¿Cómo voy a tener hijos? Y el Señor vuelve y lo reconviene y le dice, mira Abraham, cuenta las estrellas del cielo, si es que las puedes contar, así será tu descendencia. De hecho, ese pasaje nos ayuda a entender el libro de Apocalipsis, cuando dice que la iglesia son las estrellas. En ese contexto, las estrellas se refiere a los creyentes o a las iglesias. Así que la palabra de Dios no ha fallado, sino que sencillamente la palabra del Señor nos afirma que sencillamente no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Pero hay una gloriosa promesa. Hay una gloriosa promesa. Romanos capítulo 9, versículo 8. Hay una gloriosa promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. Quiero hacerte una pregunta muy especial en la tarde de hoy. ¿Por qué crees que estás en los caminos de Dios? ¿Realmente cuál es la motivación que tienes en lo profundo de tu ser para decir que eres un seguidor de Jesucristo? ¿Qué te mueve a ser un hijo de Dios si lo eres? ¿Qué tienes como respuesta para darnos en la tarde de hoy? Quiero que allí donde tú estás
nos digas o te digas a ti mismo, no tienes que decirlo, pero realmente, ¿por qué eres un hijo de Dios? ¿Por tradición? ¿Porque los papás lo trajeron a la iglesia? ¿Porque de niño lo traían a la iglesia? Ahora pues viene de vez en cuando a la iglesia. ¿Qué es realmente? Porque este pasaje aquí, especialmente este versículo 8, nos va a quebrar, porque la salvación de los pecadores no es obra humana. Y si usted lee con mucho detenimiento, el versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. No sé si comprendes lo que dice la Escritura. Tú has venido a este mundo como vienen todos los pecadores. En el capítulo 5 el apóstol dijo estas palabras: así como la muerte entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Queridos amigos, si tú tienes una motivación distinta, diferente a la que menciona la Escritura, sigues siendo un hijo según la carne. Aún no eres un hijo de Dios, aún no eres una hija de Dios. Y lo más terrible del Evangelio es que eso no depende de ti. En eso consiste la gracia y el Evangelio. Saber que la salvación de los pecadores no depende de ti, ni de mí, ni del pastor, ni de los líderes, ni de nadie, ni de estar en la iglesia, ni de servir, ni de cantar, ni de barrer el templo, ni de organizar las sillas. La salvación de los pecadores no depende de ninguna de esas cosas. Esos son los resultados de la salvación. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino, ese sino es un contraste, el cambio de idea, sino que los que son hijos según la promesa son contados. Ahora, ¿de dónde procede esta promesa? ¿De cuándo se hizo esta promesa? ¿Desde cuándo se planteó esta promesa? ¿Desde cuándo? La Biblia nos dice abiertamente que la promesa de los hijos de Dios está desde antes de la fundación del mundo. Antes de que ustedes vinieran a este mundo y vinieran a esta tierra, Dios había trazado un plan sobre sus hijos. Y le voy a dar una noticia todavía mucho más fuerte, contundente y directa a su vida. Y tú vas a ser pleno, y vas a vivir con gozo, y vas a vivir con alegría en los días de tu vida si estás en ese plan, si estás en ese propósito. Si estás en ese propósito, entonces serás un hombre de gozo y plenitud. Si eres una mujer que está en ese plan, entonces vivirás en gozo y plenitud, porque esa es la promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Romanos 9:9, porque la palabra de la promesa es esta. Está refiriéndose a los mellizos. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre. Romanos 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección,
permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Cómo es el asunto acá? En este mundo solo hay dos tipos de personas, dos tipos de gente, los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Ayer lo recordábamos y decíamos que en metáfora, es decir, en una comparación, algunos se les llaman cabros y otros ovejas. Unos son trigo y otros son cizaña. Otros son impíos, otros son justos. Unos son hijos de Dios y otros son hijos según la carne. ¿En dónde estás tú? ¿A qué grupo perteneces? Pablo está hablando en su tristeza y en su corazón de los dos mellizos. Es decir, está refiriéndose a dos personajes conocidos en la historia bíblica. Los romanos eran judíos y conocían muy bien el Antiguo Testamento, conocían muy bien el Génesis. Espero que usted también conozca el Génesis. Y está diciendo, mira, en el vientre de Rebeca habían dos muchachitos. En el vientre de Rebeca habían dos personas. No habían venido a este mundo, no habían venido a esta tierra, pero ya Dios había trazado un plan sobre ellos. Y la pregunta es, ¿y a qué horas confesaron a Cristo? No habían venido a este mundo. Es más, el embrión o el óvulo de Rebeca fue fecundado por dos espermas de su papi, es decir, Isaac. Y ahí estaban los dos espermas, pero sobre un esperma estaba el propósito de Dios y sobre el otro no. Lo que quiero darte a entender es que la salvación de los pecadores es enteramente de Dios y que el hombre no puede hacer nada por alcanzar la salvación que es en Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Me estoy dando a entender? Un esperma se iba a llamar Jacob. El otro esperma se iba a llamar Esaú. Y dice que una vez Rebeca estaba ahí y los dos muchachitos peleando en el estómago. El uno le daba patadas al otro. ¿Quién le daba patadas a Esaú? Jacob. Y vinieron a este mundo. Pero sobre los dos, ¿quién venía? ¿Quién venía con propósito? Jacob. ¿Y quién estaba fuera del plan? Esaú. Y preguntémonos, a la lógica nuestra, a nuestros ojos, ¿quién era el más chévere? ¿Quién era el más buena gente, el más buena papa? El más bueno que un pan. ¿Quién era el mejor? Esaú. ¿Y quién era el más chandoso, diría yo? Estafador, tramposo, engañador. Y su mami una alcahueta. ¿Quién era? ¿Quién era él? ¿Saben que yo me identifico con Jacob? No con Esaú. Porque lo que hacemos nosotros los hijos de Dios es ver que somos malos, que somos perversos. Es una realidad que nos acompaña todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestro existir siempre estamos mirando lo malos que somos, lo Jacob que hay en nosotros. Y ese es el primer indicio de la salvación de nuestra alma, el saber que somos malos, perversos, que si pudiéramos destapar el corazón nuestro, nos vomitaríamos del asco que hay al ver nuestro corazón. Si pudiéramos ver nuestro corazón, veríamos un corazón nauseabundo,
como destapar una alcantarilla. Así huele nuestro corazón. Pero ese es el primer indicio de la salvación. Porque eso es Jacob. Sin embargo, Pablo está diciendo que el mayor serviría al menor. Y el versículo 13 es como una pedrada en ojo tuerto para los creyentes en Roma. ¿Cómo así? Si yo creí que la salvación dependía de mí, si yo trabajo por mi salvación. ¿Y qué dice Pablo? No, señores, no es así. Mire lo que está escrito. Romanos capítulo 9, versículo 13. ¿Qué dice? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. No, Señor. Porque Dios en su amor no ama a unos menos y a otros más. Algunos piensan así como dice mi hermano, respetuosamente hablando. No es que a Esaú lo amó un poquito menos. ¿Ustedes creen que el amor de Dios es como el nuestro? Nosotros sí a veces a algunos hijos lo amamos un poquito más. Y a otros no los amamos tanto. Eso es una realidad de nuestra vida. Y no me digan que no, porque eso pasa en mi casa. Bueno, con mi papá, por ejemplo. Tienen el síndrome de Jacob. ¿Recuerdan que Jacob amó más a uno? Es más, le puso una túnica de colores. ¿Y qué sintieron sus hermanos? Claro, porque nuestro amor sí es un amor que viciado, está mal. Pero aquí el verbo aborrecer significa desechar. Porque así como Dios ama, Dios tampoco no ama, Dios aborrece. Y esto está sacado del libro del capítulo 2 de Malaquías. Porque en el libro de Malaquías, la nación de Judá le pregunta a Dios, ¿y tú cómo nos has amado? ¿Y qué nos has amado? Y la respuesta del Señor es, yo los amé de pura gracia. Y no los amé porque ustedes fueran chéveres, porque ustedes fueran buena gente. No, los amé de pura gracia, dice el capítulo 14 de Oseas. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dios no ama menos. Sencillamente Dios ama y punto. Sencillamente Dios aborrece y punto. Y Dios nunca va a cambiar. Tú no vas a cambiar a Dios. Porque el amor de Dios no solo es un amor permanente, único y constante, sino que el amor de Dios es un amor que tú y yo no lo podemos cambiar, porque el amor de Dios es inmutable. Dios al que ama lo amará eternamente y para siempre. Le voy a presentar una idea de Lucas capítulo 15. En Lucas 15, ayer lo recordamos, vamos a hablar del muchacho que se perdió. Y dijo, papá, dame la plata que me corresponde, y se fue a vivir ¿cómo? Perdidamente. Y dice que el hermano mayor, cuando estaban haciendo la fiesta, le dice al papá, pero mi hermano se fue a vivir y a gastar todo ¿con quién? Con rameras, ¿verdad? ¿Con quién más? Trago, mujeres, póngale lo que quiera. La pregunta es, ¿dejó de ser hijo? No. ¿Y estaba viviendo cómo? Mal. ¿Dejó de ser hijo? No, no dejó de ser hijo. Los hijos de Dios siempre van a ser hijos de Dios. Los hijos de Dios siempre serán hijos de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿el muchacho cómo se estaba portando? ¿Bien o mal? Re mal. Y Dios, bueno, ¿y el padre en la historia lo deja de amar? Lo sigue amando. Se está portando mal, pero lo sigue amando. ¿Qué le estoy dando a entender?
que el amor de Dios no cambia, que el amor de Dios no lo podemos cambiar. El versículo con el cual Dios me llamó a su glorioso evangelio lo encuentran en Jeremías capítulo 31, versículo 3. Ese es el versículo favorito mío de la Biblia, que dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Qué pues diremos? Versículo 14. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Pudiéramos hacerle un reclamo a Dios de por qué amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿Pudiéramos reclamarle? ¿Por qué no le podemos reclamar? Porque Él es Dios soberano sobre todas las cosas. Y nosotros somos sus criaturas. Así que cuando usted le presenta a Dios credenciales, decirle: no, es que yo predico, es que yo canto, es que yo hago, Señor, ¿qué pasa? Estás haciendo ver a Dios como si Él fuera injusto, lo cual no lo es. En ninguna manera. Pues a Moisés le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo tenga, el que me quiera compadecer. Y eso me lleva a mi tercer y último punto. Y es: hay misericordia en Dios. En Dios hay misericordia. En Dios hay misericordia. Pero la misericordia es un atributo libre. Dios no está obligado a ser misericordioso con ninguno de nosotros. ¿Sabía eso usted? Pues ahí lo dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Tendré misericordia ¿de quién? Del que yo quiera tener misericordia. Yo me compadeceré de quien yo me quiera compadecer. ¿Y usted va a obligar a Dios? ¿Sabe que nosotros a veces actuamos pecaminosamente? Cuando decimos: Dios, salva al vecino. ¿Y quién eres tú para decirle a Dios a quién tiene que salvar y a quién no tiene que salvar? Eso es pecado. Señor, salva a mi primo. No, dile: Señor, ten misericordia de mi primo. Pero decirle a quién debe salvar, decirle a quién no debe salvar, hermanos, no es correcto. Pablo dice acá entonces, hablando en medio de su tragedia, en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, está diciendo que el Señor tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ante esta escritura, ante esta expresión de la misericordia, tenemos que definir entonces qué es la misericordia. La misericordia es una palabra que tiene dos voces. La primera de ellas es miserere, que significa miseria. Y la segunda es cordia, que significa corazón. ¿Qué significa entonces que Dios tiene misericordia? Que su pecado, que mi pecado, mi ruina espiritual, como dice el Sermón del Monte en su primera bienaventuranza, ha pasado por el corazón mismo de Dios. La palabra misericordia significa que mi pobreza espiritual, mi ruina espiritual, mi maldad y todo lo que soy ha pasado por Dios mismo. Y ahí encontramos el Evangelio. Cuando decimos que Dios ha tenido misericordia de nosotros, significa que nuestro pecado y nuestra maldad ha sido puesta en Dios mismo. Y que esa maldad, ese pecado y esa ruina y lo que soy fue puesta en Dios mismo. Y me estoy refiriendo al Señor Jesucristo.
la maldad de nuestro corazón, lo terrible de nuestro corazón, lo nauseabundo de nuestro corazón, fue puesto en Dios mismo, en la cruz del Calvario. Dios puso nuestro pecado, nuestra maldad, nuestro corazón terrible en su Hijo Jesucristo, porque de esta manera seríamos libres de la ira de Él, libres de la ira de Dios. La misericordia es un atributo libre, pero la justicia de Dios será sobre todos. Y habrá dos maneras como tú te vas a encontrar al Señor Jesucristo. O te lo encuentras mirándolo en la cruz del Calvario, o un día te lo encontrarás como juez que derrumbará todo, acabará con todo este mundo. Y a nosotros nos desmenuzará como el alfarero acaba con una olla de barro. Así destrozará a aquel que no ha creído en Él. ¿Quién eres? ¿Eres un hijo de Dios? ¿O realmente eres un hijo según la carne? Este pasaje de la misericordia de Dios está en Éxodo 33, versículo 19. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿O en qué consiste su misericordia según el contexto del Éxodo? Moisés había pedido al Señor que él quería ver algo de su gloria. 33. Y este pasaje, hermanos, nos muestra que es muchísima misericordia de Dios, muchísima misericordia del Señor, que nos haya revelado a su Hijo Jesucristo. Es inmensa misericordia que el Señor nos haya mostrado a su Hijo Jesucristo, que lo haya llevado a la cruz, que lo haya llevado al Calvario mismo, para que nosotros, si creemos en Él, tengamos vida eterna y ya no seamos más hijos según la carne, sino que realmente seamos hijos de Dios. Que seamos hijos de Dios. ¿Qué necesitas? Creer tan solamente, creer al Evangelio, creer a Dios. Le invito a que se ponga en pie, hermanos, y oremos al Señor.